Buenas tardes, buenos días, buenas noches, depende de donde nos estés mirando, escuchando. Te estamos saludando y al mismo tiempo invitándote a ser parte de este esfuerzo semanal, oyendo nuestra noticia para estar a tono de lo que está pasando a nivel internacional. Como siempre, con nuestra compañera Jocelyn Guevara desde Italia. ¿Cómo está, Jocelyn? Bueno, buenas tardes, bienvenidos y bienvenidas a este su programa Resumen Semanal de Noticias, su cita con la información para que usted comience la semana bien informado. Bueno, estamos bastante consternados, María Luisa, con lo que está sucediendo en el Medio Oriente. Nuestros seguidores y seguidoras deben estar al corriente de lo que está pasando. Sí, también esta tarde vamos a tener probablemente una visita con nosotros. Vamos a anunciarlo más adelante cuando entres para que la situación está un poco difícil en cuanto a la conexión, ¿verdad? Y a veces uno no puede hacer la conexión, pero vamos entonces a iniciar, claro está, Jocelina, con el problema de que es la noticia principal, lo que está pasando en la Franja de Gaza, que es lo último, por dónde anda esa masacre. Eh, Sí, bueno, efectivamente, María Luisa, es un genocidio lo que está sucediendo allí en la Franja de Gaza. Fíjate que el Ministerio de Salud de Palestina informó hoy que la cifra de víctimas de la agresión israelí contra los palestinos, contra el pueblo palestino, ya ascendió a 8.306 personas asesinadas en los ataques y 21.048 heridos. Entre las víctimas hay 3.457 niños. Decía el presidente Petro en la cumbre de Palenque que cada 15 minutos muere un niño en la Franja de Gaza. Esto es un exabrupto, esto es una atrocidad, no tiene nombre lo que está sucediendo allí, o mejor dicho, sí tiene nombre, es un genocidio lo que está cometiendo el Estado de Israel. Es un genocidio y es la violación del derecho internacional. Sí, fíjate, es un genocidio permitido, es un genocidio aprobado, es un genocidio donde parece ser que los muertos de Palestina, los niños, las madres, las mujeres, los ancianos, valen menos de vida que los israelíes, porque en Israel se dio ese atentado el día 7 y murieron una cantidad de personas que también lamentamos, lo lamentamos de verdad, pero es lo que venimos diciendo, son 75 años asesinando un pueblo y quitándole su tierra y sus derechos. Entonces, es lógico que la gente reaccione como sea para parar esto. Y entonces ahora ya van cuánto. Tú hablas de 8.000, pero es muy probable que pase de ahí. Eh, ¿Cómo es Sí, posible que porque fíjate, María Luisa, hay denuncias de personas desaparecidas, pero no se sabe en sí a cuánto asciende la cifra de personas fallecidas, de personas desaparecidas. El Ministerio de Salud de Palestina habla de unas 1.950 denuncias de personas desaparecidas porque hay una cantidad de viviendas que han sido destruidas con los bombardeos y son personas que están bajo los escombros, son cadáveres que están bajo los escombros. Y por la falta, fíjate, por la falta de combustible, no se le puede dar la ayuda a los equipos de socorro. Eh, bueno, es una catástrofe, María Luisa, lo que está sucediendo allí. hoy se habla de que están entrando camiones de ayuda humanitaria, pero para atender a la gente tienen que ser con linterna porque no hay electricidad, están totalmente descomunicados y hoy escuchamos también que el poquito dinero que ellos le dejaban pasar lo van a estrangular también. O sea, es un asunto con demasiada hazaña, demasiada violencia. Los periodistas que se ponen a reportar la noticia, ellos lo ven que están ahí, que son periodistas y lo bombardean y lo matan porque quieren matar también la noticia. Pero lamentablemente
lo que está pasando es demasiado monstruoso para ocultarlo. Ahí está Angelina Jolie que dice que no es justo que tengan que pagar tanto, esta es una artista americana, donde dice que no es justo que tengan que pagar tantas víctimas inocentes con, ¿verdad? Asesinato así. Eso es de lesa humanidad, eso es asesinato que no tienen paragón en la historia. También vemos la Corte Internacional que está tratando de someter a Netanyahu por crimen de lesa humanidad. Sabemos que eso no va a prosperar porque si ellos en la ONU, en una reunión en la ONU, el jefe de la ONU, el presidente de la ONU, el secretario general de la ONU le dice que esto es un crimen lo que están haciendo y prácticamente lo patean, porque hay que decirlo así. Tiene que retratarse prácticamente de lo que dijo, porque si no, tiene que renunciar, porque ellos son el valor, son batuta y constitución. Esto no es justo, esto no es justo que se siga pasando. El mundo entero está desangrándose de la tristeza al ver cómo se están matando tantos niños y tantas personas de manera impune. En los pueblos están saliendo a la calle, se le está prohibiendo la salida a los pueblos a la calle, se están creando bandas paramilitares para golpear a las personas que salen a decir no a la masacre de Palestina. Por ejemplo, en República Dominicana recientemente hay un grupo de personas vestidas de negro que salieron y golpearon a un grupo de jóvenes y de mujeres que estaban manifestando a favor por la paz, a favor de los palestinos. Y nada, no pasa nada, ni siquiera un sometimiento a la justicia, porque ellos son gente, lo que dicen en los titulares es un enfrentamiento entre los palestinos y los que apoyan a Palestina y los que apoyan a Israel, y por ahí eso pasa. Y así es en el mundo entero, matando gente, porque, no, porque están diciendo que no a la violencia, que están en contra de esta masacre. Señores, yo no entiendo realmente el problema de gente que supuestamente tienen religiones, que son tan apegados a sus principios religiosos y tienen tan poco amor, tanto desprecio a la vida, simplemente porque esa persona no es de tu raza social o de tu condición social. Es Sí, lamentable. sí, fíjate que con respecto al tema que tú trataste de las Naciones Unidas, hoy el encargado de negocios en funciones de la Delegación Permanente de Siria ante las Naciones Unidas, Alan Hakan Dendi, denunció que Israel continúa su empeño por incendiar la región al lanzar 4 ataques contra los aeropuertos civiles internacionales de Damasco y Alepo en menos de 10 días, coincidiendo con su brutal agresión contra la Franja de Gaza. Bueno, esto quiere decir que no solamente está bajo ataque la Franja de Gaza, sino que también los israelíes están atacando inclusive Siria y esos países que son circundantes porque ellos dicen, sostienen que no pueden estar a favor del pueblo palestino. Sí, fíjate, Bueno, ya tenemos, sí, sí, ya tenemos en línea. a Jorge Luis López con nosotros, periodista venezolano, que nos va a hablar sobre la situación del Esequibo y la reacción del gobierno de Guyana. Pero vamos a terminar con la noticia para darle la oportunidad al compañero que nos hable de esa situación. Otra de las noticias que tenemos es, no sé si quieres tú comentarla sobre lo que está pasando en México con relación al huracán. Sí, bueno, ya subió también el número de personas fallecidas por el paso del huracán Otis, aumentando a 48, mientras 6 personas todavía permanecen desaparecidas. Esta información la dio la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana del estado de Guerrero, en México. Bueno, este huracán tiene categoría 5 en la costa de Guerrero, allí en el Pacífico mexicano. Bueno, dejó daños severos en toda la costa, sobre todo el famoso balneario de Acapulco, que es uno de los principales destinos turísticos de México. Bueno, sufrió daños severos en la infraestructura. Bueno, y siguiendo con Sudamérica, para entrar ya
en el tema que vamos a tocar con nuestro invitado. La vicepresidenta de Venezuela, Delcy Rodríguez, denunció que el gobierno de Guyana está en flagrante violación de la Declaración de Países de la Comunidad de Estados Latinoamericanos y Caribeños, CELAC, y alertó que el gobierno de ese país amenaza la paz de la región. La vicepresidenta Delcy Rodríguez declaró a través de BTV, que es la televisora estatal venezolana, que el presidente de Guyana, Ifar Ali, toca tambores de guerra y amenaza la paz de nuestra América Latina y el Caribe. Bueno, justamente de ese tema vamos a conversar con el periodista venezolano Jorge Luis López, que ya está en línea. Bienvenido, Jorge Luis. Hola, Jocelina. Saludos a María Luisa también y para mí es un honor compartir con ustedes esta tarde, bueno, esta tarde, esta noche, esta mañana, este encuentro, por supuesto, bastante interesante, tomando en cuenta la audiencia que tienen en su programa, en su resumen de noticias semanal y, por supuesto, el tema correspondiente que actualmente en Latinoamérica está en boga o que está en el tapete, mejor dicho, como en el argot periodístico, es la reclamación y toda la serie de acciones que ha venido cumpliendo el gobierno venezolano para accesar a su justo derecho en el área territorial de los 159.000 kilómetros que tiene la Guayana Esequiba y que por supuesto le corresponden al Estado venezolano y donde precisamente el gobierno de Guyana ha venido de una manera, si se quiere, vulgar y grosera, estar concediendo concesiones precisamente en el área que está en reclamación y donde allí las transnacionales norteamericanas, en el caso de la ExxonMobil, ha venido realizando operaciones y perforaciones en zonas exclusivamente en reclamación y que por supuesto el gobierno venezolano ha estado en contra de esa serie de iniciativas que viene desarrollando el gobierno guyanés. Parece que, Luis, ¿cómo estás, José Luis? Parece que estamos ya, es un delito tener petróleo, tener recursos naturales en nuestros pueblos, porque eso es simple y llanamente la razón por la cual se crean estos conflictos. Y pienso que este señor de Guyana lo que está viendo es defendiendo los intereses, claro está, de las transnacionales y en contra de los pueblos, que debiera ser lo contrario. Pero ahí hay una situación. Usted acaba de decir el problema del petróleo, de incluso se acaba de descubrir un área bastante rica en petróleo en esa zona, y eso es que ha provocado esa situación de no permitir que Venezuela asuma su territorio, ¿o me equivoco? Bueno, ese es uno, María Luisa, ese es uno de los elementos importantísimos, trascendentales, coyunturales, porque está precisamente la guerra del petróleo, es decir, en qué medida las transnacionales, y en este caso, por supuesto, de los países que son los que fundamentalmente vienen utilizando el petróleo como una energía que hasta ahora no ha sido sustituida, por supuesto que atizan, animan en este caso al gobierno guyanés para que propicie este tipo de confrontación con Venezuela. Y pienso, María Luisa, y a los amigos que en estos momentos nos ven, lo fundamental y de acuerdo a lo que se ha venido planteando en los derechos justos que tiene Venezuela para reclamar esos 159.000 kilómetros de área en reclamación, valga la redundancia, es precisamente esos recursos que tiene y dispone esa zona. Pero lo fundamental es que tiene que volverse al acuerdo de Ginebra, que fueron los puntos fundamentales donde se acordaron los elementos de que Guyana y Venezuela de manera bilateral pudieran discutir
bajo diversas orientaciones el diferendo limítrofe con esos espacios. Entonces, es lo fundamental, es lo que acordó esa comisión negociadora, porque lamentablemente el laudo arbitral de París fue un engaño en el cual fue inducido Venezuela a aceptarlo, pero que afortunadamente ya nuestro gobierno y nuestros gobiernos sucesivos han venido haciendo los reclamos con elementos convincentes, con mapas y con algunos elementos fundamentales que determinan que ese espacio territorial corresponde a Venezuela. Sí, que corresponde, Jorge Luis, que corresponde históricamente a Venezuela. Bueno, a nuestros seguidores y seguidoras y quienes están viendo el programa a través de nuestro canal de YouTube, estamos hablando con Jorge Luis López, que es periodista y actualmente es corresponsal en el estado Sucre para Radio Nacional de Venezuela y por más de 20 años se ha dedicado a la producción de contenidos informativos para la prensa escrita, radial y televisiva. Bueno, continuando con el tema que estamos tocando acerca del Esequibo, fíjate, José Luis, la semana pasada nos sorprendió que CARICOM emitió una declaración a favor de Guyana. ¿A qué crees tú que obedece que CARICOM, que ese organismo internacional, que por cierto tiene su sede justamente allí en Guyana, ¿a qué obedece que ese organismo internacional le haya dado un espaldarazo al gobierno guyanés? ¿A qué crees tú que obedece eso? Bueno, allí, Jocelina, privan intereses de la región. Y acuérdate que el Caribe, los países del CARICOM, que a la larga uno no entiende a veces esas posiciones, porque quienes más que ellos se han beneficiado con el recurso energético venezolano, en este caso el petróleo, y de verdad que pareciera que es como que hay una santa alianza de algunos intereses, de algunos sectores que han acordado pues hacer causa común alrededor de Guyana para que Venezuela sea despojada de ese territorio. Pero lo fundamental, como lo decía al comienzo, es que hay acuerdos que no se pueden dejar de lado, independientemente de las ondas declarativas y las posiciones a conveniencia de cada país, en este caso el CARICOM, que ha sido un aliado también de Venezuela porque se ha beneficiado de los recursos petroleros venezolanos. Pareciera que esas intenciones no van más allá, porque Jocelina, lo fundamental es que hay acuerdos que ya están suscritos y el acuerdo de Ginebra es fundamental, determinante, convincente, donde obliga a las partes, que es lo que no quiere Guyana, sentarse con Venezuela a discutir. Y esos son los elementos fundamentales. Primero, somos vecinos, tenemos una disputa por un espacio territorial rico, por supuesto, y acaba de informarse que también, aparte del petróleo, ahora también se descubrieron unos recursos auríferos, de oros y algunos otros minerales preciosos. Entonces, imagínate, eso pareciera como que es echarle más leña al fuego porque aviva esas ganas y esas ímpetus de las agallas de Guyana para apropiarse de ese espacio que está en reclamación y que Venezuela tiene su justo derecho a reclamar. ¿Qué se propone Venezuela en estos días para fortalecer ese reclamo? ¿Cuáles son los pasos que están previstos a darse para que se siga en la tónica de reclamar el espacio que le corresponde como tal? Bueno, fíjate, María Luisa, el gobierno venezolano acaba de aprobar un referéndum consultivo que consta de 5 preguntas para generar el debate y, por supuesto, para crear en el país la conciencia del por qué es necesario que se reclame
como es el justo derecho de esos 159.000 kilómetros que consta el territorio Esequibo. Y precisamente el diputado Germán Escarrá, que es un abogado experto en la materia constitucionalista, hablaba que el Esequibo da la legitimidad a la posición de Venezuela y debe responder a la unidad nacional. Y en ese sentido, el abogado constitucionalista explicó que la consulta del 3 de diciembre no es un plebiscito. Además, destacó que no debe verse como el apoyo a un gobierno, una posición política partidista o un cargo público. Lo dijo Escarrá, que ese referendo es una visión de Estado, es la soberanía, es la defensa de nuestros espacios y mucho más, esos espacios que disponen de grandes riquezas naturales. Es un tema de la nación, es una de las condiciones existenciales del Estado. Una cosa es que usted tenga diferencias ideológicas en políticas de gobierno y otra cosa es la visión de Estado. En la visión de Estado debe cumplirse el sagrado derecho y debe concurrente que tenemos los venezolanos de honrar y defender la patria, así como lo dice nuestra Constitución. Fueron palabras más, palabras menos, María Luisa, lo que expuso el doctor Germán Escarrá, quien es experto constitucionalista y fundamentalmente conocedor de este tema. Sí, Sí, mira, justamente María Luisa y Jorge Luis, con quien estamos conversando acerca del tema del Esequibo. Bueno, justamente nosotros estamos viendo que hay como unas líneas que nos unen en este tema con Palestina. ¿Por qué? Aunque Palestina está del otro lado, prácticamente del otro lado del mundo, pero también la Franja de Gaza tiene en la parte del mar territorial, tiene yacimientos de petróleo y de gas. Y además nos comentaba Nicolás Atbat, que lo tuvimos como invitado la semana pasada, nos comentaba que es una zona que posiblemente sirva para los Estados Unidos y para el Estado de Israel como una ruta comercial. De allí que el Estado de Israel quiera apropiarse del territorio de Palestina. Ahora, lo otro que también tenemos nosotros en este tema que estamos tratando del Esequibo, en común con Palestina, es la violación del derecho internacional, porque tú nos has estado hablando acerca del Acuerdo de Ginebra, si mal no recuerdo, es del año 1966, y fíjate tú que en Palestina actualmente se están violando todos los acuerdos emitidos por las Naciones Unidas con respecto a la reclamación de la tierra del pueblo palestino. Se están violando todos esos acuerdos, que son más de 7 acuerdos, y además se está violando el derecho internacional por parte del Estado de Israel. Aquí Guyana quiere violar también el derecho internacional, negándole la posibilidad de tener un territorio que históricamente le pertenece a Venezuela, como es el Esequibo, que nos parece muy acertada la posición del gobierno venezolano de involucrar al pueblo venezolano en este tema, de involucrarlo directamente haciendo este referéndum consultivo, porque es necesario que el pueblo también sea copartícipe, y de allí surge la participación del ciudadano, que los acuerdos, los tratados no se hacen únicamente bajo una cúpula de un sector político, sino que involucra a todo el pueblo venezolano. ¿Qué tú crees que va a suceder en los próximos días con respecto a este referéndum que está convocando el gobierno venezolano?
Bueno, fíjate, Jocelina, yo creo que es una cuestión de patriotismo, es una cuestión de defensa de nuestro territorio, es una cuestión de nacionalismo y de conciencia. El pueblo venezolano por años ha tenido la información de lo que ha sido el despojo por parte de Inglaterra cuando era potencia, luego administró esos espacios España y Holanda, luego fueron concedidos a Venezuela cuando Venezuela formaba parte de la Gran Colombia y allí vino la desgracia porque ocurrió que comenzaron en el río Yuruani a descubrir un potencial sumamente importante de oro y por supuesto que inmediatamente comenzaron los ingleses a abrirse, como dice uno popularmente acá en Venezuela, las agallas y estar buscando subterfugio para despojar a Venezuela de su territorio que desde la Capitanía General de Venezuela le corresponde a nuestro país. Y por supuesto que volviendo a lo de tu pregunta, lo que tiene que triunfar en este referendo consultivo es la posición firme y decidida del pueblo venezolano en defensa de sus espacios naturales y mucho más esos espacios que como que han sido bendecidos por la providencia, por la condición que tiene Venezuela de ser un país desde el punto de vista geoestratégico rico en minerales y rico en un conjunto de recursos naturales que a toda costa debemos defender y ponerlos precisamente, Jocelina, y creo que es lo fundamental, y en eso sí hay que estar muy claro, que todos esos recursos puedan ser beneficiarios el pueblo venezolano y que de una vez por todas, con estas señales que estamos observando, producto de esa escasez de energía petrolera que tienen los países europeos y los Estados Unidos, de una vez por todas se puedan levantar esas sanciones y pueda nuevamente el gobierno venezolano comenzar a explotar y a aprovechar esos recursos que deben ir en beneficio de todo el pueblo en general y por supuesto eso debe ser el punto neurálgico de este referendo consultivo que se estará realizando el próximo 3 de diciembre. Jorge Luis, aunque es un poquito fuera del tema, pero para mí no es tan fuera del tema porque tiene que ver con la estabilidad política en Venezuela. El pasado fin de semana hubo unas elecciones primarias en Venezuela y hoy esas elecciones primarias, el TCJ la suspende, o sea, el proceso es suspendido, o sea, no es aceptado por las autoridades del PCJ de estas elecciones por una serie de situaciones que se dieron. ¿Podría explicarnos un poquito rápido ahí a nosotros eso que está pasando con esa primaria de la derecha venezolana agresiva, porque creo que la más agresiva, la que está en ese proceso? ¿Qué es lo que puede llevar también esto para este proceso que se está dando con los reclamos de ese equipo? Porque si hay una estabilidad política, eso va a limitar más los esfuerzos del gobierno. Por eso le hago la pregunta. Bueno, bueno, fíjate, María Luisa, allí hay una serie de elementos los cuales de parte del diputado José Brito elevó a consulta al Tribunal Superior, al Superior de Justicia, al TCJ, donde producto de esa serie de elementos e irregularidades que fueron plasmados en ese documento, tomando en cuenta la serie de situaciones anormales que se presentaron en esas elecciones primarias, este diputado solicitó ante el TSJ la revisión y la solicitud de nulidad de esa actividad donde resultó electa
porque hasta ahora es un secreto bien guardado, porque dicen que fueron 2 millones de electores de oposición que participaron, y cuando se hacen las revisiones pareciera que no se llegaron ni a 600.000 personas las que participaron en la jornada esta interna para la escogencia del candidato de la oposición. Por supuesto que eso es un elemento bastante coyuntural e incómodo, porque bueno, como tú misma lo dices, esta oposición, si se quiere, ultra recalcitrante, que no reconoce el Estado de Derecho venezolano, mucho menos las instituciones. Imagínate cuál es la línea y los objetivos que ellos persiguen, porque fíjate, al momento de no aceptar que el Consejo Nacional Electoral le brinde todo el apoyo técnico y logístico para ellos realizar sus primarias, eso denota y señala cuáles son las verdaderas intenciones, porque ¿quién más que nadie facultado en el país? Porque por ese Consejo Nacional Electoral la oposición ha obtenido diputados, salieron electos en el 2015, obtuvieron la mayoría de la Asamblea Nacional. Allí han resultado electos por ese mismo sistema electoral venezolano, diputados de oposición, alcaldes de oposición. Se le fue el sonido. Sí, sí. Bueno, María Luisa, completando lo que estaba diciendo Jorge Luis López desde De Venezuela, problema con la oposición señal. violenta y radical. Sí, De la exactamente. Bueno, oposición, una completando lo que oposición decía radical Jorge Luis que, López desde Venezuela, fíjate que justamente ese diputado que solicitó en el Tribunal Supremo de Justicia la anulación de esas elecciones primarias es un diputado de la oposición venezolana. No es un diputado del PSUV, ni del Gran Polo Patriótico, ni un diputado afecto al gobierno, sino es un diputado de la oposición venezolana. Es decir, esta es una pelea entre ellos mismos, María Luisa. Y esta señora que supuestamente resultó electa, es una señora que está inhabilitada, es decir, que ella no puede participar en las elecciones presidenciales que se realizarán en Venezuela el próximo año. Entonces, claro, es una forma de buscar crear caos, de crear crisis a nivel político y a nivel de la población para procurar un cambio de gobierno, no por la vía democrática, porque se ha demostrado que esta oposición venezolana no busca la vía democrática, la vía de las elecciones, sino lo que busca es la vía de la violencia. Jorge Luis estaba terminando su comunicación, lo que pasa es que se le cayó la llamada, o sea, se le cayó el internet. Si él podía terminar. bueno, retomando, no sé Tiene problema de conexión. dónde me quedé, porque Eh, la, sí, hablando de, no, Jocelyn le continuó hablando y habló de que el diputado no es afines de gobierno, sino de la oposición, y de que usted estaba hablando de la oposición agresiva, sangrienta, que lo que quiere es sí, tomar el poder a como dé lugar. sí, precisamente, María Luisa, el diputado José Brito es de la oposición. Lo Sí. que pasa es que el diputado José Brito, y sin ánimo de ensalzarlo, ha venido recorriendo y haciendo los caminos democráticos y ha hecho algunos llamados buscando la manera de que haya cierto entendimiento. Pero lamentablemente, cuando se manejan agendas ocultas, que lamentablemente es la agenda que este sector de la oposición, si se quiere violenta, ha querido transitar, eso no contribuye.
porque no facilita. Entonces, cuando desconoces las instituciones del Estado, en este caso el Consejo Nacional Electoral, que tiene desde el punto de vista técnico y logístico la experiencia, porque es el organismo electoral venezolano que a nivel internacional ha tenido grandes reconocimientos producto del sistema electoral venezolano que ha sido más transparente. Es más, el Centro Carter lo ha dicho. Entonces, cuando se trabaja ese tipo de agenda, María Luisa, pareciera que no hay buenas intenciones y precisamente son las motivaciones que tiene ese sector de la ultraderecha que pareciera que para ellos es como en estos días yo mencionaba, escribí un artículo donde decía que ellos aplicaban la misma dinámica de que Jalisco cuando no gana arrebata, es decir, que si ellos no ganan, si ellos no tienen la razón a su favor, entonces hay que acabar con todo y eso no puede ser. Este país no puede seguir bajo esa dinámica porque aquí lo que quiere el pueblo es paz, tranquilidad y que cuando llegue el momento de las elecciones, cada quien pueda acudir a expresar su voluntad y su disposición a participar en este proceso a través del voto. Pero lamentablemente hay sectores de la oposición que no quieren eso y lo que quieren es embochinchar el país y que se imponga lo que ellos dicen. Tanto así que esta señora que resultó, entre comillas, electa, candidata, el equipo que formó, aplicó las primarias, fue una organización que ella creó paralela al CNE que se llama Súmate y entonces imagínate pues, imagínate por dónde van las cosas. Más o menos esa es la situación que tenemos acá. Sí, ella ha vendido, se ha vendido, y lo vamos a dejar ahí, se ha vendido que ella ganó las elecciones y que fue algo fenomenal que nunca había pasado en Venezuela. Ustedes oyen esa entrevista en CNN y ustedes se quedan así como, wow. Además de todos esos 2 millones de personas que votaron a favor prácticamente de ella y de que ella cuando le hablan de que está inhabilitada, dice, eso no lo vamos a discutir ahora porque tiene su plan por debajo de la mesa. Además, habla de que se habla también de que el dinero que llegó para hacer ese tipo de elecciones no se sabe de dónde llegó. Y dice, no, son gente de Venezuela que tienen dinero, que quisieron hacerlo, la misma gente del pueblo. O sea, está vendiendo una situación a nivel de fuera de Venezuela que no sabe lo que está pasando, se cree que ella está en lo correcto y ya está fuera del país, o sea, está fuera de Venezuela haciendo su trabajo para manejar lo que ella pretende hacer. Y ya nosotros también estamos escuchando a algunos legisladores norteamericanos que dicen que sin Corina Machado no hay negociación. Entonces, todas esas cosas es bueno que se pongan en la mesa porque Venezuela está en una situación difícil también con todo lo que es las sanciones que tampoco a la gente le han vendido, que todas las sanciones se están quitando y son algunas sanciones que han salido, que se han ido quitando para que Estados Unidos pueda llenar su arsenal nuevamente de petróleo que no tiene la reserva necesaria y que ve en Venezuela la posibilidad de conseguir esa reserva. No sé hasta dónde yo estoy fuera Fíjate, de foco. fíjate, no, totalmente de acuerdo, María Luisa, en tu apreciación. Y fíjate, es que ellos tienen un nudo gordiano, los norteamericanos, por la escasez de... Estados Unidos ha consumido el 50% de sus reservas petroleras y está en una situación difícil. Entonces, después que nos aplicaron las sanciones, ahora vienen como corderitos. Y fíjate que el día cuando se firmó el acuerdo en Barbados, la misma noche se liberaron unas licencias para que comenzaran a, por ejemplo, en el caso de la una empresa norteamericana que en este momento no me acuerdo, que opera junto con Trinidad y Tobago para que explotara el gas venezolano e inmediatamente los Estados Unidos liberaron las licencias para que comenzaran las operaciones y se establecieran los acuerdos ya de una vez por todas. Entonces, esas son señales que indican que independientemente de la cuestión política,
ese camino es irreversible desde el punto de vista de liberación de algunas licencias que el país de Venezuela, nuestro país, lo necesita, porque aquí el problema no es el gobierno ni la oposición, el problema es el pueblo venezolano que ha sido sometido a estas sanciones y que realmente está viviendo momentos difíciles donde la situación socioeconómica cada día es peor. Entonces aquí hay que ponerse la mano en el corazón como venezolanos y entender que el problema, ok, es político porque es la gran potencia internacional como lo es Estados Unidos y los países europeos que ahora vienen como corderitos a buscar mecanismos para que nosotros le podamos suministrar petróleo. Pero por encima de todo está la soberanía, la independencia y la defensa de nuestros recursos naturales. Sabemos que de los norteamericanos no podemos esperar nada bueno. Ellos están, como te decía al comienzo, con una soga al cuello y por ello están bajando la guardia. Que brinquen, zapalaten, que hagan lo que quieran los senadores de la Cámara de Representantes de los Estados Unidos y que busquen su muñeca de oposición ultra recalcitrante, pero piensa que en realidad los obliga a otra cosa, es la necesidad dentro y de gas para el momento después de los dos del norte ahora andan chillando, viene el Tenemos un problema. invierno, es la Sí, tenemos, bueno, eso hay que decirle a nuestros seguidores y seguidoras que los problemas técnicos con Internet que tiene el compañero Jorge Luis López son por las sanciones. Evidentemente, hay que recalcar que esa señora que ganó las primarias fue una de las que exigió y de las que sostiene que a Venezuela se le tiene que continuar sancionando y el pueblo venezolano tiene que seguir sufriendo. Esa es una de las realidades más crueles que hay, que es también lo que está pasando en Palestina, María Luisa, y lo que está pasando en Siria, y lo que está pasando también en Cuba, que son pueblos que son sancionados por el imperio norteamericano porque no los gobierna quien ellos quisieran poner allí para tener el poder. Bueno, ya terminamos el programa, hay muchas noticias, pero nosotros vamos a dejar hasta aquí. Le vamos a dar las gracias a Jorge Luis López por el tiempo que tomó estar con nosotros y lo seguimos invitando. Le decimos que esta casa está abierta para que él nos ayude a edificar todo lo que es la política que se está dando en Venezuela y darle seguimiento a lo que pase con el Esequibo. Así que, Jocelina, despídase y déle las gracias a Jorge Luis. Bueno, muchas gracias, Jorge Luis. Bueno, muchas gracias a los seguidores y seguidoras que estuvieron aquí presentes con nosotros y también a quienes nos van a ver en diferido, porque este programa, recuerden que queda colgado en la página de YouTube Info al Desnudo. No olviden darle clic a la campanita para que les lleguen las notificaciones cada semana cuando Info al Desnudo, a través de María Luisa Núñez, realice los programas que estamos llevando a cabo. Les recordamos que los sábados, con Luis Ortega, Luis Ernesto Guerra, Diapino y otros compañeros, María Luisa Núñez tiene un programa también de información acerca de Latinoamérica y de lo que pasa en el mundo, pero es un programa donde se profundiza el debate. Bueno, también los invitamos a seguirnos diariamente a través de nuestra etiqueta, el hashtag Mundo Tweet, que aunque nos cambiaron el nombre, María Luisa, porque ahora no es Twitter, ahora es X, nos pueden buscar también en la plataforma
X, en Telegram, Mundo Tweet también. Bueno, Bueno, muchas gracias y nos vemos la semana que viene. gracias, Jorge Luis. Yo sé que tiene problemas técnicos. Vamos a esperar que finalmente se tome conciencia de los asesinatos en Palestina y que pare ese fuego traidor, asesino para ese pueblo, que la cosa no pase en mayores, que no entre Irán en la guerra, que no sigan bombardeando a Siria. Así que buenas tardes, hasta luego, Jorge Luis. Muchísimas gracias por estar aquí con nosotros.